como todos los jueves, está aquí el doctor Héctor Aguilar Camín, historiador, escritor, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, Joaquín, de muy buen humor, ayudados por estos días preciosos que estamos teniendo después de muchas lluvias y de muchos líos. Los días están realmente dignos de nuestro optimismo. Qué bueno. Pero quisiera hablarte de una cosa que más bien no es muy optimista, sino que va empeorando en México de una manera preocupante y que tiene que ver con esto que se ha discutido esta semana mucho a propósito de lo que yo creo que es un muy buen fallo de la Suprema Corte, Joaquín, diciendo que la prisión preventiva oficiosa debe ser utilizada solo de una manera excepcional y no como se usa en México, pues rutinariamente. Esto quiere decir, lo digo porque yo mismo lo he ido aprendiendo, no para compartirlo con el público. Prisión preventiva oficiosa quiere decir que te detienen y sin haberte formado realmente una investigación, ni haberte encontrado culpable, ni tener pruebas contra ti, te mandan a la cárcel para que esperes en la cárcel que se haga tu juicio. Lo cual viola de entrada principios tan básicos como la presunción de inocencia o el derecho al debido proceso. Otra cosa es que detengan a un delincuente en flagrancia, por ejemplo, acabando de matar o agredir a una persona, y ante la evidencia de la flagrancia, bueno, pues lo metes a la cárcel porque es evidente que él es el autor de este delito. Ese es distinto, esa es una prisión preventiva justificada. Pero este procedimiento de México es que lo que acaba sucediendo es que detienen a la gente sin haberle probado nada, con unas cuantas imputaciones, con unas cuantas acusaciones, basta para privarlo de su libertad. Y este asunto está adquiriendo, y qué bueno que la Corte intervino en esto, pues características, yo diría, de plaga, porque mira estos datos que tengo aquí, que vienen de una muy buena investigación que hizo esta organización Intersecta y que compartió con Animal Político. Intersecta es una organización feminista, la dirige Estefanía Vela, es gente muy seria, y fueron siguiendo el hilo de lo que les mostraba a ellas la presencia de mujeres en prisión preventiva y los casos de mujeres en prisión preventiva, y fueron dando con una realidad tremenda. El 85%, voy a leer unos datos que tengo aquí, el 85% de los detenidos el año pasado en México, Joaquín, fueron a la cárcel bajo el principio de la prisión preventiva. Es decir, sin que se les hubiera hecho un juicio ni probado una responsabilidad. En las cárceles de México hoy hay unos 240,000 reclusos. Bueno, pues de estos 240,000 o un poquito más, 90,000 están presos preventivamente, es decir, sin que se les haya probado su delito en un juicio. 90,000, es casi el 40%. Este gobierno legisló ampliando los delitos en los cuales se podría aplicar la prisión preventiva oficiosa. Lo amplió a 20 delitos. Bueno, pues las consecuencias de esto no se han hecho esperar. Mira, entre 2019 y 2020, nos revela Intersecta y Animal Político, las prisiones preventivas en México, Joaquín, crecieron 25%. En el nivel estatal y en el nivel de las prisiones o de los procesos jurídicos penales estatales. Y en el nivel federal aumentó en 26.4%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en octubre, Joaquín, la Fiscalía de la Ciudad de México estaba metiendo un promedio de 63 personas presas todos los días bajo el recurso de la prisión preventiva. En Oaxaca, más datos. En 2019 y 2020, en Oaxaca, no se consignó a ninguna persona
que no fuese bajo la figura de la prisión preventiva. Resultado: en 2019, por primera vez en 5 años, fueron encarcelados en México, Joaquín, más personas que las que se liberaron. Y lo mismo pasó en el año 2020. Número de personas, porque estamos hablando de seres humanos, ¿eh? Desde 2017 se han dictado 18.153 prisiones preventivas. Han sido afectadas con este procedimiento y presas, sin que les hayan probado nada, 18.153 ciudadanos. El número de encarcelamientos en 2020 creció 3.1%, es decir, creció 14.000 personas presas. El 85% de estas personas, de estos 14.000, fueron presas sin juicio por el camino de la prisión preventiva. Bueno, pues sobra decir, y está muy claro en el reportaje, en la información, en la investigación de Intersecta y de Animal Político, que la abrumadora mayoría de estos presos, de estos hombres y mujeres presos, pues no tienen nada que ver con lo que sugiere el gobierno que justifica la prisión preventiva. No son grandes criminales, delincuentes de cuello blanco o temibles narcotraficantes. No, son gente que están ahí en su abrumadora mayoría por delitos muy menores. Aquí hay el caso de una mujer que estaba presa por acusada de haberse robado 100 pesos. La abrumadora mayoría de estas personas, de estas 90,000 personas que están ahí presas bajo prisión preventiva, son mexicanos, Joaquín, que no tienen recursos ni para contratarse un abogado. Dependen en todo de la Defensoría de Oficio, pues que tú sabes que es dentro de todo el muy deficiente sistema judicial que tenemos, quizá la Defensoría de Oficio, con sus admirables y heroicas excepciones, es uno de los eslabones más débiles. De manera que sí podemos decir que la prisión preventiva es una plaga que se cierne sobre los ciudadanos, y entre más se utiliza, más arbitrariedad, más injusticia genera, sin que se produzca ningún cambio real en la proporción o en el número de los delitos que se intentan combatir. De manera que creo, Joaquín, que ha hecho muy bien la Corte en marcar su diferencia con este principio constitucional, porque el problema es que esta figura de la prisión preventiva oficiosa está en la Constitución. Ahora, es un principio que no está en otras constituciones o en convenciones modernas de tratados de derechos humanos o en tratados internacionales a los que México está suscrito y por tanto está obligado también constitucionalmente. Entonces hay una contradicción entre este precepto que está en la Constitución mexicana y los otros tratados que ven ese precepto como atentatorio contra los derechos humanos, contra el debido proceso, contra la presunción de inocencia. Hay una contradicción ahí. Por eso dice el ministro presidente de la Corte, Saldívar, que esta figura de encarcelar a la gente tiene que ser usada de una manera excepcional, no convencional, no rutinaria, sino excepcional. Pero obviamente que para la Procuración de Justicia, para las policías, para las fiscalías que tienen que dar cuentas o quieren dar cuentas a la ciudadanía, pues es una figura muy cómoda, Joaquín, para decir, pues encarcelé tantos y encarcelé ahora más, y etcétera, etcétera. Y parece que están siendo muy eficaces en su persecución del delito, y en realidad lo que están haciendo es violando los derechos fundamentales de sus detenidos y teniendo una enorme población sujeta a la peor condición civil que puede haber, que es la de estar preso, sin que haya una verdadera definición de la culpabilidad de estos ciudadanos. Y esto sí es, a diferencia de los preciosos días que estamos teniendo, esto sí es para
pues para estar preocupado, porque parece una cosa que sería tan sencilla corregir como, como quitar de la Constitución esa figura, como legislar con toda claridad, está un poco legislado, que solo debe ser usada en ciertos casos muy específicos y limitarla lo más posible, porque en manos de unas policías ineficientes, de un sistema de procuración de justicia, digamos, de baja calidad, pues es un recurso que desprotege a los ciudadanos y atenta contra ellos. Este es lo que yo llamaría la plaga de la prisión preventiva oficiosa, pues en nuestra vida y en nuestro sistema de justicia. Bien, gracias, querido Héctor. Te mando un abrazo, saludos en casa y felicidades, abuelazo. Eso sí, muchas gracias. Eso también está muy bueno. Eso. Dale un beso a Ángeles, por favor, y a Catalina, y al marido, y al chaval. Un gran abrazo. Que estés muy bien. Hasta luego. Que estés muy bien, con Azul está tan feliz, ¿sí? Es el tiempo, dice, no, y también es el nietazo recién llegado. Muchas felicidades.